Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al diálogo Sur-Sur sobre sustentabilidad. Mi nombre es Sitrul Jade Margaret. Soy miembro fundadora de la Universidad Global para la Sostenibilidad. Hoy tenemos interpretación simultánea en inglés, español y chino. Por favor, vayan al icono del globo terráqueo para la interpretación en la parte inferior de su pantalla. Queremos agradecerles a las intérpretes de hoy, a Mercedes Pico, Laura Lafuente, Juan Xiaomei y Li Menghong. Además del webinar vía Zoom, también estamos transmitiendo en vivo por Bilibili, que es una plataforma de redes sociales muy popular en China. Hay miles de seguidores jóvenes, interesados e interesadas en la política mundial y que están ansiosos por aprender sobre formas alternativas de pensamiento y también de experiencias. En los últimos años organizamos 3 ciclos de conferencias. El primer ciclo, Venezuela en lucha, pasado colonial, legado revolucionario y regeneración comunitaria. La segunda serie de conferencias fue Experiencias con comunidades indígenas en Chiapas, Cosmovisión y Sustentabilidad. Y el tercer ciclo, Las luchas de los pueblos africanos por la liberación. Todos los videos de estas charlas han sido grabados y están subidos al sitio web de la Global University. Ahora estamos organizando un nuevo ciclo de charlas sobre construir paradigmas alternativos en Brasil. La serie está coorganizada por la Global University for Sustainability, también la Universidad de Lingnan y también la Universidad Federal del Espíritu Santo y el Asian Regional Exchange for New Alternatives. Esta serie de conferencias por parte de académicos y activistas brasileños va a explorar la construcción de paradigmas alternativos en Brasil y en América Latina. Los temas incluyen la economía política brasileña, la teología de la liberación, el presupuesto participativo, la pedagogía de la liberación, soberanía alimentaria, agroecología, justicia climática, alianza de selva tropical, moneda comunitaria, integración latinoamericana, entre otros temas. Hoy vamos a tener la primera conferencia, Paradigmas de Soberanía Alimentaria y Agroecología en Brasil. Nuestro orador es João Pedro Cedille, es líder del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil y representante de la Escuela Nacional Florestan Fernández en Brasil. Florestan Fernández fue un sociólogo brasileño muy conocido y la escuela se estableció en el 2005 y ofrece programas de capacitación para jóvenes para convertirse en intelectuales y activistas comprometidos. Fue un honor enorme para mí visitar Brasil y pasar un tiempo en la escuela Florestan Fernández en el 2009. Eso me permitió comprender más sobre la realidad brasileña y la de América Latina. Este año Brasil ha dado vuelta una nueva página en su historia, particularmente después del triunfo de Lula en las elecciones. Sin embargo, aún hay muchísimas dificultades, como esta pandemia eterna, el hambre, la crisis alimentaria, la cultura de las armas, deforestación y el colapso climático. En esta coyuntura, entonces, ¿cómo pueden las personas y organizaciones de base brasileñas construir un nuevo paradigma para la soberanía alimentaria y para la agroecología? Ahora le voy a pasar la palabra a João Pedro. Muchísimas gracias. Olá, compañeros y compañeras. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buen vivir para todos. Me alegro en estar aquí con ustedes. Es un privilegio poder compartir con tantos compañeros y compañeras alrededor del mundo. Y tenemos un tiempo para hacer reflexiones sobre la realidad y sobre el futuro, en especial en los temas que tratan de la agricultura. Me alegro también reencontrar, aunque de forma virtual, la compañera Jade y la compañera Kim, con quien hemos construido una amistad hace tantos años. Así como siempre me acuerdo de un recorrido que hicimos una vez por China,
junto con el compañero François Autar, que fue uno de nuestros maestros, pensador y quizá uno de los intelectuales de nuestro tiempo que más estudió y se dedicó a esos temas internacionalistas y de los problemas de los pueblos. François ya nos dejó, vivió casi 100 años, y como se refirió ya a nuestra Escuela Nacional Florestan Fernández, tenemos allá ahora un espacio de reflexión que llamamos Germinal, que es un nombre internacional. Y ahí en ese jardín que lleva el nombre de Germinal, están las cenizas de muchos maestros que nos ayudaron en la Escuela Nacional y que sus familiares pidieron para que ellos siguieran con nosotros. Y así fue la voluntad de François Autar. Y por eso les cuento con alegría que François Autar sigue con nosotros ahí en la escuela. Bien, también quiero felicitar ese esfuerzo colectivo internacionalista que ustedes están vanguardizando, de tener una universidad, aunque de forma virtual, que se dedica a los temas candentes de nuestro tiempo. Y felicito también por haber ahora organizado esa serie de seminarios que van a reflexionar sobre la realidad brasileña y sobre el mundo. Entonces, vamos al trabajo. El tema es muy amplio. Los paradigmas que están puestos para construir la soberanía alimentaria y agroecología. Ese tema no es un tema solamente para la realidad brasileña. Es un tema que está presente en todo el sur global. Así que me atrevo, sobre la base de la experiencia brasileña, de nuestras vivencias en muchas articulaciones internacionales como la Vía Campesina, la Asamblea Internacional de los Pueblos, etc. Traer aquí para la reflexión algunos temas que son comunes a todo el sur global y que dialogan con este reto que es construir la soberanía alimentaria necesariamente a partir de la aplicación de la agroecología. Espero también controlarme para hablar más despacio, para que nuestras compañeras intérpretes no se ahoguen en las palabras. Bien, compañeros y compañeras, quiero dividir la ponencia en tres grandes tópicos. Primero, reflexionar sobre el problema que aflige toda la humanidad del sur. Segundo, los modelos que están en disputas que causan esos problemas.
Y tercero, entonces, algunas líneas de los nuevos paradigmas que debemos seguir construyendo rumbo a la necesaria soberanía alimentaria y la aplicación de la agroecología. El primer tópico de los problemas. Si miramos los problemas de la agricultura y de la gente en el sur global, que son comunes a todos los países y por supuesto incluye toda Latinoamérica, África, Asia del Sur y aquí en Brasil. Quiero señalar que nosotros tenemos 4 graves problemas que ponen en riesgo el futuro y la civilización humana. El primer problema es el hambre. El hambre aflige hoy a casi 1.000 millones de personas en todo el mundo. Eso provoca muertes, sobre todo de niños, de ancianos, provoca malformaciones y es un crimen, porque, como reconoció Naciones Unidas, la alimentación es un derecho. El ser humano, al nacer, además de la leche que su mamá pueda dar, tiene el derecho de tener acceso a alimentos garantizados por la sociedad y por sus gobiernos. Y este hambre, que se amplía cada año, también tiene otra forma disfrazada que aflige a otros millones de personas, que son las personas dependientes de la comida ultraprocesada, que en realidad no es alimento. Los alimentos son la energía limpia, la energía saludable que podemos comer, nos dar vida y vida saludable. El segundo grande problema que tenemos es el acceso al agua. Hay agua en prácticamente todo el planeta y aún más en el sur global. Pero cada vez más millones de personas no tienen acceso al agua potable, sea en grandes ciudades, sea en el campo. Pero el agua está ahí en la naturaleza. Ella ni disminuye, ni desaparece, ni aumenta. No se puede fabricar agua. Entonces es responsabilidad del ser humano organizar su vida para proteger el agua y garantizar que todos tengamos acceso al agua, porque el agua, también como fue recientemente reconocido por Naciones Unidas, lástima que fue solo recientemente, que documentos de Naciones Unidas reconocen el agua como un alimento, como parte de nuestras necesidades vitales de los seres humanos. El tercer problema que tenemos son los crímenes contra la naturaleza. Crímenes contra la naturaleza que son cometidos básicamente por las empresas capitalistas. Esas empresas capitalistas van ahí en la naturaleza, se apropian de forma privada, predadora,
de esos bienes comunes, sea tierra, minerios, florestas, árboles, agua, biodiversidad, y tratan de sacar ganancias extraordinarias, transformando esos bienes de la naturaleza en mercancías. Pero a la vez, a practicar esa ofensiva de apropiarse de los bienes de la naturaleza, ellos cometen crímenes porque destruyen la naturaleza. Destruyen incluso la fertilidad del suelo al aplicar los agrotóxicos que matan los microorganismos, matan la biodiversidad y solo se queda la soya, la caña, el pasto para el ganado. Contaminan las aguas, destruyen el equilibrio de la naturaleza. Y la consecuencia de esos crímenes practicados por el capital es que en todo el planeta se producen los cambios climáticos que aparecen todos los meses, podemos decir, en alguna parte de nuestro planeta. Los cambios climáticos son consecuencia de esos crímenes anteriores que son cometidos por las empresas capitalistas. Y los cambios climáticos afectan a toda población del mundo. No importa dónde tú vivas, no importa cuál es tu renta. Por eso que asistimos que a cada verano mueren miles de ciudadanos, por lo general ancianos o niños, incluso en la rica Europa, donde el último verano llegaron a 48 grados. Fuera las consecuencias mismas del clima, con las quemadas, con la deflorestación, con el desaparecimiento del agua en muchas regiones. Y el cuarto grande problema que afecta el mundo agrícola, rural, o la población que vive en el campo, es la migración, que muchos pensadores ya están definiendo no solamente como migrantes, que siempre hubo en la historia de la humanidad. El ser humano siempre movióse en nuestro planeta. Nuestro continente aquí de las Américas fue incluso el último a ser ocupado por el ser humano en ese afán de migrar, de buscar nuevas alternativas. O sea, el hecho de migrar no está ahí el problema. El problema es que los actuales migrantes no van por voluntad propia, sino que son expulsados. Como decía, hay pensadores que ya definen como refugiados económicos, porque se obligan a salir de su territorio, de su modo de vida, y buscar otros espacios, por lo general, en la ciudad, porque ya no pueden sobrevivir en el campo. Entonces, esos refugiados, esos migrantes, que por general salen del sur global y buscan ciudades en el sur global o buscan el norte, se transforma en un problemazo para todas las sociedades. Hay estadísticas que dicen que en la última década 70 millones de personas abandonaron sus hogares en el campo y migraron para el norte o para grandes ciudades. Lo que es una cifra terrible, porque seguro que en los nuevos espacios donde llegaron,
no encontraron condiciones dignas de sobrevivencia. Y por lo general afectan jóvenes, mujeres, niños. Bien, entonces esa es la realidad. Ese es el problema que tenemos para resolver, para enfrentar. Ahora, el segundo tópico. ¿Dónde está la causa de esos problemas? ¿Por qué ellos ocurren? Y nosotros, como Vía Campesina, como MST, o en los espacios más académicos, como nuestra Escuela Nacional Florestan Fernández, hemos construido una lectura de por qué o cuál es la razón que los problemas del campo solo se agravan. Y la lectura que hacemos es que en este momento, por lo menos en las últimas 3 décadas, desde cuando el capitalismo mundial se volvió globalizado, desde cuando llegamos a esa etapa actual del capitalismo, que ahora es dominado por el capital financiero y por las empresas transnacionales. Es en ese marco de esa etapa superior actual del modo de producción capitalista, marcado por la hegemonía de esos 2 agentes que se mezclan: capital financiero, los bancos, la especulación, con las grandes empresas transnacionales, que dominó el mundo en las últimas 3 décadas. En un periodo histórico que incluso del punto de vista ideológico, los mismos capitalistas llaman de un periodo del neoliberalismo. Pero el neoliberalismo no es una forma específica del capitalismo. El neoliberalismo es solo una pantalla ideológica que el capitalismo en su fase financiera y transnacional exige de los gobiernos y de los estados nacionales libertad total de circulación. De ahí nueva libertad, neoliberalismo, utilizando incluso una expresión de origen latina. Estoy aquí tomando mi mate. Lástima que no puedo pasar también para la traductora que está en Argentina, y seguro que ella también debe tener el costumbre de tomar su mate, que es una tradición que recibimos de los guaraníes. Y aquí traigo mi protector, miren, Cepete Arayú, fue un gran mártir de mi tierra, era líder de los guaraníes, fue él y ellos que nos regalaron el mate, como un té que se toma todas las mañanas, como una forma de nos ayudar en nuestra salud, gracias a los guaraníes que fueron masacrados por el capitalismo europeo, que les tomó las tierras en la última grande guerra guaranítica que se llevó a cabo donde yo vivo en 1756. Bien, historias aparte, regreso al tema. Entonces, en esas 3 décadas de esa nueva etapa del capitalismo, etapa es una palabra mala, de esa nueva realidad de un capitalismo que acumula ganancias en la esfera financiera y
bajo el control de grandes empresas transnacionales. En el mundo, hoy, tengo por ahí la relación que varios grupos de investigadores van monitorando. 50 grandes empresas que actúan en el mercado mundial controlan todos los insumos agrícolas y controlan todas las commodities agrícolas en el mundo. Solamente 50 empresas. Aquí en Brasil, para ser un poquito más detallado, tengo por ahí también la tablita. Son 96 empresas que controlan toda nuestra agricultura. Entonces, es en ese marco que en las últimas 3 décadas se enfrentaron ahí en el campo 3 modelos de producción agrícola. Esos 3 modelos, con diferencias, claro, locales, se puede encontrar en toda Latinoamérica, en África y seguro en el sur de Asia. Pero parto de la realidad brasileña, que es la que conozco más, y porque el seminario parte de la realidad brasileña. Entonces, el primer modelo, que es un modelo del capital, para dominar la agricultura, nosotros llamamos de latifundio. Latifundio aquí no solo como una palabra que viene del latín y que quiere decir grande propiedad. Grande propiedad no dice nada como proceso productivo. Pero latifundio es un modelo. Es un modelo de apropiación privada de los bienes de la naturaleza. Podríamos decir que el latifundio es un modelo económico predador de la naturaleza, porque su naturaleza es, el gran capital va ahí para la naturaleza, se apropia de las tierras que son públicas, que son comunitarias, se apropia de las florestas, se apropia de la biodiversidad que hay, se apropia de la madera, de los minerios, del agua, transforma en mercancías y saca una renta extraordinaria, fantástica. Pero a pesar de esa forma predadora y atrasada, digamos, que nos remete en la economía política a lo que aprendimos en Marx y en Rosa Luxemburgo como proceso de acumulación primitiva, por detrás de esos mecanismos de acumulación primitiva está el gran capital internacional. Les voy a dar 2 ejemplos brasileños. Primero, aquí en Brasil, 3, 4 empresas dominan el comercio del agua en esas botellas. Coca-Cola, Nestlé y otras pequeñas empresas brasileñas. La Nestlé, que viene de su tradición de laticínios, su tasa de ganancia al explotar la leche, los campesinos que producen leche, es en promedio 13% al año. Pero cuando Nestlé ingresó al agua, va ahí en la naturaleza, se apropia del agua, pone en esa botella, su tasa de ganancia asciende a más de 400% al año. Entonces, por detrás del latifundio predador, hay grandes capitales que justamente se apropian de la naturaleza para realizar esa renta extraordinaria agraria. Otro ejemplo, ya que Jade puso en su pantalla una foto de la Amazonía.
En la Amazonía es la última frontera agrícola nuestra, donde viven ahí millares de pueblos originarios, que los europeos llamaron de indios. Nosotros preferimos llamar de pueblos originarios, porque ellos fueron los primeros que incluso llegaron desde Asia, cruzaron ahí arriba el estrecho entre Alaska y Asia y llegaron caminando. Y por eso son también muy parecidos físicamente, biológicamente, con los pueblos asiáticos. Bueno, ahí en Amazonia hay en ese momento 25,000 garimperos que están explotando oro y diamante en tierras de esos pueblos y cometen todo tipo de crímenes contra la naturaleza porque utilizan mucho mercurio que contamina los ríos, matan los peces e incluso cometen crímenes matando a esos pueblos cuando ellos reaccionan contra esas agresiones. Pero ¿qué pasa? ¿Quién financia esos 25,000 garimperos lumpens? Dos empresas, una de Canadá y otra del Reino Unido. Entonces, mira, por detrás de los garimperos, que son criminales, que están ahí soñando en enriquecerse con oro y diamantes, por detrás de ellos está el gran capital que controla la minería en el mundo. Ese es el latifundio. El latifundio agrede la naturaleza, es antisocial, ¿no? Y quizá entre los tres modelos que me voy a referir son los mayores responsables por los cambios climáticos, porque son ellos que derrumban la floresta, utilizan la madera y afectan el equilibrio climático, que no solo atinge a Brasil, sino todo el planeta. Bien, el segundo modelo del capital es el modelo del agronegocio. El agronegocio, de nuevo, no es solo una palabra que quiere decir negocios con el agro. No, agronegocio es un modelo de organización de la producción agrícola bajo el control del gran capital. Y por todo el mundo es visto como moderno, como eficiente, como altamente productivo. Pero, ¿cuál es la naturaleza del agronegocio? El agronegocio organiza la producción en grandes extensiones de tierra, en grandes haciendas. Luego aplica monocultivo, de uno solo cultivo. Luego aplica semillas transgénicas. Las semillas transgénicas producidas en laboratorio no logran convivir con ninguna otra semilla y contaminan otras semillas que no sean transgénicas. Luego aplican mucho agrotóxico, porque como es un monocultivo, cuando cultivan soya, todas las otras formas de vida vegetal y animal y microorganismos que hay en aquel territorio, ellos tratan de matar y matan con agrotóxicos. Y ese agrotóxico elimina la fertilidad natural del suelo porque mata los microorganismos, contamina el agua subterránea, contamina el agua que va a los ríos, e incluso contamina las lluvias, porque al cosechar ellos aplican un agrotóxico secante que no es asimilado por la planta ni por el suelo. Entonces ese veneno sube a la atmósfera en forma de polvo y regresa para todos con las lluvias.
Fíjense que aquí en Brasil, el 60% del agua fornecido por el servicio público en la casa de la gente, el 60% de esa agua que la gente toma está contaminado por glifosato, que viene de ahí, del agronegocio. Y ese agronegocio no produce alimentos, produce commodities, que va al mercado mundial. En el caso brasileño, esas commodities son solo 5 que dominan todo nuestro territorio. La soya, el maíz, el algodón, la caña de azúcar y el pasto para la pecuaria bovina, que después es exportada como carne o como cueros para el mundo. Y ese modelo del agronegocio produce mucha ganancia, pero como es parte de esa etapa del capitalismo, los principales actores económicos que se apropian de esa ganancia ni siquiera es el terrateniente, el dueño de la tierra, el agronegocio, sino que son el banco y las empresas transnacionales. Nosotros hemos hecho muchos cálculos aquí en nuestra escuela, con base en el costo de producción de la soya, por ejemplo. Y hemos detectado que de toda la riqueza que representa la soya en términos económicos, el 70% de esa riqueza regresa a las empresas que fornecen los insumos agrícolas, que venden los agroquímicos, el agrotóxico, las máquinas, los camiones, etc. O las empresas que controlan el comercio mundial de esas commodities, del cual el latifundista no tiene acceso de forma individual. El 13% solo de la riqueza agrícola de la soya se queda con el propietario de la tierra. El 8% se queda con los trabajadores, que son los que producen esa riqueza. Y el restante, que es 14-15%, se queda en la forma de bancos, el capital financiero, e interés. Y algunos países, Brasil, la tasa de impuestos es muy baja, 3-4%, que va para el Estado. Entonces, esa es la naturaleza del agronegocio. Tampoco es un modelo del capital sostenible del punto de vista ambiental. Él destruye el medio ambiente. Y aquí destruye sobre todo con el uso de los agrotóxicos, porque los venenos matan. Y en el mundo no son más que 5 empresas que producen los agrotóxicos. La Bayer, la BASF, que compró la Monsanto, la Dreyfus, mejor dicho, la DuPont, y la Syngenta, que lastimadamente ahora fue comprada por el capital estatal chino. Espero que algún día Confucio no los perdone por ese crimen de ustedes haber comprado la Syngenta y ampliado la difusión de venenos en todo el sur global. Bien, entonces ese modelo del agronegocio domina la agricultura brasileña. Domina muchas agriculturas de África, de América Latina y de Asia. Pero no tiene futuro. ¿Por qué? Porque agride el medio ambiente, no produce alimentos y la renta es concentrada. De ahí que entonces llegamos al tercer modelo que disputa con esos dos, que es lo que nosotros llamamos de agricultura familiar.
que es dominada por la clase social de los campesinos. Miren aquí, desde el punto de vista conceptual, tenemos una diferencia. Agricultura familiar es un modelo de producción agrícola, mientras que el campesinato es una clase social que viene ahí desde el feudalismo, del modo de producción asiático, pero resistió el capitalismo y que ese campesinato como clase, por su mayoría, aplica entonces el modelo de producción de lo que llamamos agricultura familiar. Y la agricultura familiar, entonces, de una forma muy sucinta, se distingue de los otros modelos porque es un modelo de los trabajadores, no es del capital. Y esa agricultura está basada en la producción de alimentos. El campesinato que vive en el campo, la primera cosa que hace es tratar de producir alimentos. Primero, para garantizar la reproducción de la vida y su familia. Luego, vende ese excedente de los alimentos en la sociedad en general. Y sobre todo, alcanza los mercados nacionales y locales. Entonces, es una economía, una producción agrícola muy cercana, muy activa en la economía local. Aunque algunas cooperativas de ellos también actúen en el mercado externo para algunos productos alimenticios. Segunda característica es que ese modelo se basa en trabajo familiar. Por lo tanto, no hay explotación. Son los miembros de la familia que ponen sus días de trabajo ahí. Y esa agricultura familiar trata de practicar la policultura. Ellos tienen que producir varios tipos diferentes de alimento a lo largo del año. Entonces, no es un monocultivo, es una policultura. Aquí en Brasil, para que ustedes tengan una idea de comparación, ya que siempre tomamos Brasil como referencia, mientras el agronegocio produce 5 tipos de commodities solo, la agricultura familiar produce 367 tipos diferentes de alimentos que forman nuestra culinaria. Claro, diferenciada en cada región. Me imagino que Jade, cuando estuvo aquí en su tiempo de estudio, logró probar muchos de esos alimentos, pero seguro que no logró probar todos, porque son muchos. 367 tipos diferentes de alimentos. Bien, entonces esa es la agricultura familiar. La agricultura familiar, entonces, es un modelo que produce alimentos. Y esos 3 modelos se enfrentan todo el tiempo por la lógica del capitalismo. Se enfrentan de acuerdo con los gobiernos que son electos. Aquí mismo en Brasil hubo tiempo que el gobierno defendía solo el agronegocio, como Fernando Henrique Cardoso. Luego, con Lula y Dilma, teníamos una conciliación de modelos. Había un ministerio para el agronegocio y un ministerio para agricultura familiar. Y ahora con Bolsonaro, gracias a Dios y al pueblo brasileño lo tumbamos, Bolsonaro defendía el latifundio, predador, sacar ganancias lo máximo. Y de ahí que la mayoría del gran agronegocio se opuso a Bolsonaro, porque Bolsonaro colocaba en riesgo los mercados de Europa, los mercados de China, del cual el modelo del agronegocio es dependiente. Bueno, por último, para me atener también al tema, el último tópico
muy breve, son los nuevos paradigmas entonces que están puestos para una elaboración doctrinaria que nos lleve a la solución de aquellos 4 grandes problemas que me referí al principio. Y que como enunciado general apareció en el título de nuestra ponencia, que es la alternativa de la soberanía alimentaria y la agroecología. Entonces, lo que estamos frente ahora en todo el sur global es que tenemos que construir una propuesta de agricultura para el futuro que va a lograr resolver aquellos 4 grandes problemas. Y para eso tenemos que construir sobre la base de nuevos paradigmas. Para quien nunca estudió filosofía, el concepto de paradigma viene del Imperio Romano. Paradigma eran aquellas columnas fundamentales que los romanos utilizaban para sostener sus templos y sus grandes estadios como el Coliseo, etc. Aquellas columnas ellos llamaban de paradigmas. O sea, son los que sostienen una propuesta, un proyecto, una gran obra. Entonces, nuestros paradigmas, algunos nuevos y otros viejos, ya conocidos, para construir una agricultura de futuro que nos dé soberanía alimentaria, tendríamos que desarrollar primero la democratización del acceso a tierra. La tierra es un bien de la naturaleza, es una estupidez. Mismo aquí en Brasil tenemos capitalistas que son dueños de 240.000 hectáreas. En Argentina, más aún. Entonces, eso es inaceptable. La tierra necesita ser dividida para que todos que quieran trabajar en la tierra tengan acceso. Segundo tema, segundo paradigma. La organización de la producción tiene que tener como paradigma la defensa de la naturaleza. Nosotros decimos a nuestra base, el campesino del MST tiene que ser sobre todo un buen agricultor, aquel que sabe cultivar la tierra, pero tiene que ser un zelador, un cuidador, un protector de la naturaleza. Cuidar de la naturaleza es cultivar árboles, reflorestar, no tumbar más ningún árbol. Cuidar del agua. Donde hay árboles, hay agua. Donde se quitan los árboles, se quita el agua. Cuidar de la biodiversidad. Aplicar sistemas de agroflorestas para producir en equilibrio con los árboles, etc. Tercer paradigma. Como función social de la agricultura es producir alimentos sanos, sin agrotóxicos, sin glifosatos, para proteger la salud de la sociedad, de todos que convivimos. Y para producir alimentos sanos, de ahí viene el cuarto paradigma. Solo es posible si utilizamos como herramienta científica, tecnológica, la agroecología. La agroecología es un sistema productivo que recoge saberes populares, tradicionales, que conoce muy bien los microclimas que hay en nuestros territorios, pero también se aprovecha del conocimiento científico que es producido en las universidades, que nos permite entonces producir alimentos sanos en larga escala. Quinto paradigma. Tenemos que difundir en todo el sur global la mecanización agrícola
para los campesinos. La mecanización agrícola que hay hoy en el mundo es para la gran propiedad, es para el agronegocio. La máquina es fundamental para aumentar la productividad del trabajo, para disminuir el sacrificio humano. Pero ¿qué pasa? Es que no hay máquinas a precio justo que sean accesibles a los campesinos. Los gobiernos entonces tienen que reindustrializar nuestras economías para que se produzcan máquinas para los campesinos utilizar en las agriculturas. Y para todas las actividades agrícolas hay ya en el mundo máquinas. Quiero aquí citar como forma de homenaje incluso los 3 países que más desarrollaron máquinas agrícolas son Alemania en Europa, Corea del Sur y China. Entonces, esos 3 países ya nos ofrecen una cantidad enorme de posibilidades de máquinas para resolver las tareas agrícolas de campesinos. El sexto paradigma es que nosotros tenemos que llevar al campo las agroindustrias en la forma cooperativada. Y la agroindustria no es solo una técnica de beneficiar los alimentos para transportarlos a lo larga distancia a las ciudades. Pero alrededor de la agroindustria es que se produce entonces en el campo y entre los campesinos la posibilidad de la división de trabajo y la posibilidad de incorporar nuevas profesiones, nuevos conocimientos científicos más allá del trabajo agrícola. Y eso es lo que permite incorporar en el campo las mujeres y los jóvenes, para que ellos tengan otro tipo de trabajo vinculado a la producción de alimentos, tengan renta y con eso puedan mirar un futuro mejor para ellos y sus familias sin salir del campo. La forma de combatir el machismo, la forma de combatir la migración es la agroindustria comparativada. Porque las mujeres del campo, cuando tienen renta, ya no necesitan aguantar las ofensas de sus maridos, de sus compañeros o de cualquier que sea, porque tiene autonomía financiera. Y eso se resuelve en la economía, no solo en la retórica de combate al machismo, al racismo, etc. Y por último, como un paradigma fundamental, y con eso me quedo por aquí, es el tema de la educación. Educación formal. O sea, nosotros tenemos que llevar al campo las escuelas. Y no al revés como hizo el capitalismo. Quien quiere estudiar tiene que ir a la ciudad. No, la escuela tiene que ir donde está el pueblo. Desde la enseñanza fundamental, la enseñanza media o preuniversitaria, como dice, e incluso la universidad. Entonces, esos son los nuevos paradigmas que podrían a lo largo, entonces, garantizar que lleguemos en cada uno de nuestros países y en todo el sur global a construir y garantizar alimentos sanos para todos, que es lo que llamamos soberanía alimentaria. Aquí me quedo, profesora Jade. Cambio. Gracias. Preparé entonces ahora algunas preguntas. La primera es sobre la historia. ¿Nos podrías contar las luchas de la tierra durante la época de 1950 y 1960 de ligas camponesas, la Unión de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil, el ULTABS, o Movimento dos Agricultores Sem Terra, MASTER,
¿De qué forma el MST continúa con el legado que dejaron ellos y cuáles son los desafíos en el pasado y en el momento actual? Segunda pregunta. Más allá del tema de las tierras, sabemos que durante el último gobierno de Lula hubo programas que ayudan, como el programa, por ejemplo, nacional de educación para la reforma agraria, el programa de adquisición de alimentos y el Programa Nacional de Alimentación Escolar. ¿Nos puedes contar un poco más de los roles, las funciones, los logros? ¿Se van a implementar nuevamente en el nuevo gobierno de Lula? Y en tu caso, ¿propones montar un nuevo CONAVI? O sea, ¿es una propuesta con personas nuevas? ¿Puedes contar un poquito más al respecto? Y una tercera pregunta. Lula propone una moneda única latinoamericana, defendida por el economista Gabriel Galípolo, que es el expresidente del Banco Fator, y el ex alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad. ¿Será un renacimiento del Banco del Sur, de Chávez, que Chávez y otros líderes impulsaron hace años? ¿Cómo puede lograr el efecto de la desdolarización? ¿Cómo considera la sociedad de base este nuevo proyecto financiero que quizás puede defender la soberanía financiera de Brasil y de América Latina de la hegemonía del dólar? Y una última pregunta, si puedo. La Amazonía y los pueblos indígenas siempre llaman nuestra atención a los problemas del colapso climático y al futuro de la humanidad. Lula impulsa alianzas de las selvas tropicales de Brasil, Congo e Indonesia. ¿Cree que también es una forma de cooperación sur-sur? ¿Qué pasa con las alianzas a nivel de base? ¿Podrías proponer más cooperaciones sur-sur en pos de la soberanía alimentaria y de la agroecología? Muchas gracias por responder todas estas preguntas entonces. Y tenemos también amigos y amigas que si tienen cualquier tipo de pregunta más pueden escribirla en el chat aquí. Así que, João Pedro, tienes la palabra para empezar a responder las preguntas. Jade quiere que yo cuente la historia de Brasil de 500 años en algunos minutos. Mejor sería si tuviéramos posibilidad de difundir algunos libros donde los que tienen interés para se profundizar sobre esos temas podían buscar. Pero voy a los temas propuestos. De una manera muy genérica, porque ese espacio virtual es más complejo para uno profundizar algunas ideas o elementos. En la historia de la lucha por la tierra en Brasil, hubo varios tiempos históricos. Usted sabe, nosotros sufrimos 400 años de esclavitud. Brasil fue el último país del mundo que revogó la esclavitud y el modelo que el capitalismo mercantil mundial utilizaba, que era la plantation. Grandes extensiones de tierra, monocultivo, toda la producción iba para Europa y el trabajo era esclavo. Como no lograron esclavizar a todos los pueblos originarios de aquí, trajeron entonces mano de obra esclava desde África. Entonces, los primeros 400 años, la lucha fue por la libertad. Y de ahí se formó los que lograban huir, comunidades negras, campesinas, que hasta hoy existen, que se llaman quilombo. Quilombo es como si fuera una aldea, es una palabra de origen africana, que fue incorporada en nuestro idioma. Hay muchos quilombos por todo el territorio brasileño.
que todavía utilizan la tierra de forma comunitaria. Luego, en el siglo XX, se formó entonces por primera vez un campesinato en Brasil, de varios orígenes. Una parte del campesinato fue originario de la mezcla que hubo en nuestra sociedad, de la mestizaje, de los hijos de negros con indios, de negros con blancos, europeos, y sus hijos no podrían ser esclavizados. No eran mercancías compradas y vendidas. Entonces, esta nueva generación que llegó al siglo XX, de hijos de esta mestizaje, fue una de las formas campesinas que hubo en nuestro país. Otra forma fueron los campesinos pobres, hambrientos, que llegaron desde Europa, como mi abuelo. Para estos, el gobierno entonces vendió parcelas de tierra, ya que la propiedad de la tierra en aquel entonces era monopolio de la corona, de la monarquía que había. De ahí entonces formóse un campesinato, algunos con acceso a tierra, pero la mayoría sin tierra. Entonces, a lo largo del siglo XX, explotó en Brasil muchas luchas masivas por la tierra, que en un principio eran luchas locales, espontáneas, pero que después se organizaron de forma clasista, como movimientos campesinos. Algunos con liderazgo religioso, ya que el campesinato tiene en su cultura la fe religiosa en todo el mundo y por supuesto aquí en Brasil. Y hubo otras influencias partidarias, comunistas, socialistas, hasta anarquistas, de ideas que llegaban de Europa. Y de ahí entonces formaron algunas organizaciones que lucharon por reforma agraria y por la tierra. Pero toda esa experiencia del siglo XX fue formada bajo la influencia ideológica, ahora nos dimos cuenta, de Emiliano Zapata. La Revolución Mexicana y Zapata tuvieron una influencia en todo el campesinato latinoamericano. Y él consagró la síntesis de la voluntad política del campesinato mexicano y luego latinoamericano en la consigna: tierra para quien en ella trabaja. Esa consigna percorrió los campos de Latinoamérica y fue lo que inspiró todos los movimientos campesinos de todo el continente. Pero miren, tierra para quien en ella trabaja es una consigna campesina. Muy, incluso ahora podemos decir, casi corporativa. Yo necesito tierra para trabajar y reproducir mi familia como campesinos. Pero no era una palabra revolucionaria, aunque en México tuvieron que hacer una revolución para implantarla. Entonces eso marcó las luchas campesinas de Brasil y de Latinoamérica en el siglo XX. Aquí, en Brasil, en la década de 60, más precisamente marzo de 64, hubo un golpe militar que se implantó una dictadura capitalista militar por 20 años, 64 a 84. En aquellos 20 años se eliminó todas las organizaciones campesinas. Muchos fueron encarcelados, otros fueron asesinados, torturados, y algunos líderes, incluso los más conocidos y que tenían mayor capacidad,
lograron irse al exilio, por suerte, y así salvaron su vida. Y cuando se regresaron, nos ayudaron, ya viejitos, a reorganizar el movimiento campesino. De ahí que entonces, en la década de 80, con la democratización, con la derrota del gobierno militar empresarial, surgen nuevos movimientos campesinos en Brasil, mucho más plurales, mucho más dinámicos, con una plataforma más amplia de lucha. De ahí viene el MST, pero vienen otros movimientos poco conocidos, quizá afuera de Brasil, pero muy importantes para el campesinato brasileño, como el movimiento de los pequeños agricultores, el movimiento de los afectados por hidroeléctricas, el movimiento de los quilombolas, que son de los afrodescendientes, etc. Somos más de 20 movimientos campesinos en Brasil. Todos esos movimientos son frutos de la lucha del pasado. Y nos abastecemos dialécticamente de la experiencia histórica del pasado para no repetir errores y podernos organizar mejor en el presente. Del punto de vista programático, ahí sí también hubo cambios. Cuando empezamos como MST en la década de 80, todavía no había el capital financiero ni la globalización. Nosotros seguíamos aún las ideas de Emiliano Zapata. La esencia de nuestro movimiento era tierra para quien en ella trabaja. Pero luego, cuando llegamos a las últimas 3 décadas, como describí antes, cambió la forma del capitalismo dominar el agro. Y eso nos obligó a cambiar nuestro programa. De ahí que llegamos a una síntesis que llamamos de reforma agraria popular. Esa palabrita, reforma agraria popular, es donde está el secreto. O sea, el MST ya no lucha solo por una reforma agraria campesina, zapatista, si quiere, que estaba fundada en la idea de repartir la tierra. Y después el campesino con Dios y la Virgen de Guadalupe, que en esos días se celebra en México, resolvería todos sus problemas. Y ahora no es así. Ahora entonces incorporamos en nuestro programa doctrinario aquellos paradigmas que describí antes en la ponencia y que representan, ¿no?, los cambios programáticos de qué tipo de reforma agraria queremos para poder resolver los problemas que describí del hambre, del agua, de los cambios climáticos, etc. Esa es la historia. Bien, ahora vamos a la segundo tema puesto por Jade, que dialoga los 3 modelos que yo hablé con lo que fue el gobierno Lula y Dilma. Entonces, todavía mirando un poco para el pasado. Cuando surgió el capitalismo financiero y las transnacionales, bajo aquella consigna ideológica de la burguesía de defensa del neoliberalismo, aquí en Brasil, quien implementó ese nuevo periodo histórico fue el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, que antes era considerado un intelectual de izquierda, porque había estado en Chile, porque era un gran intelectual. Él se autodenominaba príncipe de los sociólogos, pero como gobierno fue un gobierno neoliberal de la burguesía, porque esas fueron las fuerzas
que gobernara en su tiempo. Y Fernando Henrique entonces fue un gobierno donde el agronegocio nació como modelo en Brasil y se desarrolló. Entonces, el gobierno de Fernando Henrique desdeñó de la agricultura familiar, atacó el latifundio, pero propuso como salida el agronegocio. Luego vino con el fracaso, claro, del gobierno de Fernando Henrique, vino Lula y Dilma. Lula y Dilma adoptan otra línea de gobierno. Combaten el latifundio, defienden la Amazonía, defienden los pueblos indígenas, pero consideran que tanto el agronegocio como la agricultura familiar pueden convivir, ¿no? Y entonces se aplicaron políticas de apoyo al agronegocio, se les entregó un ministerio a ellos, pero también se desarrollaron políticas que ayudaban a la agricultura familiar, que representaban una resistencia a la agricultura familiar. Entre esas políticas, para usted se quedará un poco raro porque son siglas de programas de gobierno, pero las voy a describir sucintamente. Una política fundamental fue un programa de compra anticipada de alimentos. El gobierno hacía contratos con las formas organizadas del campesinato y el campesinato entonces se comprometía a entregar cualquier producto al gobierno. De ahí que viene esa estadística, que llegamos a producir 367 tipos diferentes de alimentos. Y el gobierno compraba todo. Y el campesino entregaba, recibía el dinero en el acto de entrega, y el gobierno llevaba esos alimentos para comunidades necesitadas, para barrios pobres, para hospitales, para escuelas, incluso para cuarteles. Entonces fue un programa muy revolucionario para el desarrollo de la producción de alimentos. Luego logramos una ley que decía que en cada escuela la merienda escolar debería ser de por lo menos 30% de sus productos ser comprada a nivel local de los campesinos. Claro, las grandes ciudades como São Paulo no tenían la producción necesaria en el local, pero sí tenía que ser del campesinato. Eso también fue una revolución, porque los niños en la escuela pasaron a comer lo que comían en la casa. O sea, los alimentos eran los mismos. Eso tiene un cambio fundamental en la vida de los niños. Entonces, esas fueron las dos políticas fundamentales. Y hubo también un programa, que ya citó, que fue de acceso a la universidad. Hijos de campesinos podían ascender a la universidad en la carrera que ellos tenían vocación, pero aquí donde está el segredo, que es universal y que puede ser útil a todo el sur global donde tenemos campesinato. Que el campesino, el hijo de campesino, cuando va a la universidad, no puede quedarse los 4 años ahí en la ciudad, porque si no, cuando se recibe, ya tiene enamorada, enamorado, ya tiene relaciones sociales y no regresa. Entonces, el secreto es la forma de la alternancia de la enseñanza. Entonces, los campesinos van a la universidad, se quedan 2 meses estudiando, mañana, tarde, noche. Se regresan al campo 2 meses para aplicar sus conocimientos, seguir viviendo ahí en el campo. Y así sucesivamente, hasta que en 4 años se recibe. Pero miren, cuando ese tipo se recibe agrónomo, médico, maestro, músico, lo que sea, él ya está en la comunidad. Y por lo tanto, su nuevo empleo será necesariamente
en la comunidad donde viven. Claro, algunas profesiones tienen que ser contratadas por el Estado, pero sin salir de ahí. Y eso es fundamental para combatir la migración y garantizar que jóvenes y mujeres se queden en el campo. Ahora miramos para el futuro. ¿Qué será el gobierno Lula? En esa semana se definirán todos los ministros. Nosotros como MST, ustedes pueden se imaginar que no solo hemos resistido durante 6 años a todas las políticas fascistas de Bolsonaro, hemos luchado por la liberación de Lula, hemos construido una vigilia histórica donde mantuvimos permanentemente por lo menos 100 militantes en vigilia en la cárcel donde estaba Lula durante 580 días. Ustedes pueden imaginar el sacrificio que eso representó para nuestra militancia. 580 días ahí, en vigilia, en la cárcel. Claro que nos rotábamos. En general, cada militante se quedaba un mes. Pero fueron millares de militantes que pasaron por ahí. Después nos involucramos en la resistencia contra Bolsonaro y en la campaña por Lula. Entonces, nuestro movimiento está comprometido con esa lucha política de derrotar el fascismo y elegir a Lula. Porque de ahí dependía la reforma agraria. O sea, no había espacio. Hace 6 años, desde 2016, del golpe contra Dilma, que no tuvimos ninguna conquista económica. Ni un palmo de tierra, ni un programa estatal. Pero conquistamos el corazón y las mentes de las personas. El pueblo brasileño nos apoya. Nunca tuvimos tanto apoyo del pueblo como ahora. Miren la contradicción, sin tener ninguna conquista económica. Entonces, claro, ese capital moral nos da oportunidad de proponer a Lula qué cambio queremos. Entonces, hemos ya producido un documento que llamamos de plan de emergencia, donde ponemos qué cambios el Lula tiene que hacer en los primeros 6 meses. ¿Para qué ese plan de emergencia? Para combatir el hambre, para producir alimentos, para recuperar los programas educativos en el campo, para combatir el desempleo, para construir viviendas, etc. Y esperamos que el nuevo ministro que hoy y mañana será anunciado sea un ministro vinculado a los movimientos campesinos. El MST no propuso ninguno de sus dirigentes como cuadro para ser ministro. Lo que nos interesa es el programa, no la persona que va a aplicar el programa. ¿No? Porque eso aprendimos a lo largo de nuestra historia. Nuestro movimiento no puede ser escalera para vanidades personales. Nuestro movimiento tiene que ser instrumento de organización del campesinato, de lucha popular y de cambios estructurales en nuestra sociedad. Entonces, yo creo que el gobierno Lula tendrá este camino, los primeros 6 meses, combatir los graves problemas heredados de 6 años de fascismo, y luego, en los otros años, tratar de construir un nuevo proyecto de país que se base en la reindustrialización, ¿no? Brasil regresó en términos de industrialización. Fíjense, en los tiempos áureos del capitalismo industrial, década de 70, la industria en Brasil pesaba 52%. Ahora pesa en el PIB 8%. Es una vergüenza. Entonces tenemos que reindustrializar el país
para poder hacer la ropa, las cosas que el pueblo necesita, que todo viene importado. Nos volvimos una colonia exportadora de commodities agrícolas y minerales. Eso no es desarrollo. Eso es colonialismo. Ni siquiera es subimperialismo, como nos enseñó Rui Mauro Marinho. Bueno, entonces tendremos después 3 años y medio para pensar un otro proyecto de país basado en la reindustrialización y en la soberanía alimentaria en el campo. Esos son los 2 paradigmas fundamentales de cambios del gobierno Lula. Pero yo creo, provocado ahí por el tema puesto, que quizá los cambios mejores que habrá en el gobierno Lula serán nuestras relaciones internacionales, tanto para Latinoamérica cuanto para el mundo. Porque Lula tiene una voluntad personal. Él, en su mandato de 8 años, viajó a 88 países. Él, como sindicalista, tiene una vocación de negociador. A él tiene capacidad de hablar con Putin, con Irán, con Biden. Biden ya vino aquí y mandó su asesor personal. Quiero hablar con Lula. ¿Qué quiere hablar con Lula? ¿No? Entonces, Lula tiene esa vocación de negociador. Y eso es una calidad en términos de relaciones internacionales. Pero los cambios que habrá en las relaciones internacionales, como Jade preguntó, yo creo que será una valorización de todos los instrumentos latinoamericanos. CELAC, UNASUR, Mercosur, Banco del Sur, todo eso será revitalizado. Y yo creo que Lula va a priorizar los mecanismos del sur global, básicamente los BRICS. Y aquella idea de tener una moneda latinoamericana, que es cierto, fue lanzada por Chávez, ahí por el 2008, 2010. No es viable tener una moneda latinoamericana. Nosotros ya comentamos con Lula eso. No es posible tener una moneda latinoamericana. Pero sí es posible tener una moneda internacional del sur global. Y ahí colocar los BRICS. Entonces, yo creo, ahora es una opinión personal, que alrededor de los BRICS se ampliarán las relaciones como un nuevo bloque económico, que puede no ser antiimperialista, pero será alternativo al imperio gringo, a los Estados Unidos. Entonces, seguramente va a ampliar los BRICS con Argentina, ojalá México, ojalá Venezuela, Colombia, en África, ojalá Congo. Ahora está ahí el Xi hablando con Arabia Saudita, que es una monarquía absolutista, pero tiene dinero y petróleo. Y si ellos se afastan de los Estados Unidos, es posible que Arabia Saudita entre a los BRICS. Pakistán, Indonesia. Y de ahí los BRICS se transforman en un bloque económico. Y alrededor de los BRICS, entonces sí, construir una moneda internacional, que no es China, ni es rusa, que tendría que ser internacional. Lula va a poner esfuerzos en eso. Y por último, la Amazonía. Me tardé en las respuestas porque eran muy amplias los temas. Entonces, perdóname, pero hagan preguntas más sencillas. El tema de la Amazonía, claro, los fascistas querían destruirlas, aprovechar, como acabé de hablar en la ponencia. Ahora es tratar de recuperarla. Y de nuevo hay temas de emergencia, como proteger los pueblos originarios. Mira, Lula va a tener un ministerio para ellos, para dar fuerza política. Va a poner la Policía Federal a expulsar los gariperos. Entonces, hay medidas de emergencia para proteger la Amazonía y la gente que vive ahí. Pero hay medidas de más largo plazo de protección del bioma amazónico, que de ahí involucra
los 8 países que tienen Amazonía. Hay muchas propuestas buenas sobre eso. Maduro, presidente de Venezuela, y Lula y Petros son los 3 países que tienen mayor territorio de Amazonía. Y ya se pusieron de acuerdo para, dentro de la UNASUR, construir un pacto gubernamental de protección a la Amazonía. Y se proponen hacer reuniones ya a principio del primer semestre. Lula propuso realizar la COP30, que será en 2025 en Belén, que es la mayor ciudad de la Amazonía. Eso entonces va a llevar toda la atención de los gobiernos del mundo para las florestas tropicales. Y nosotros de los movimientos populares vimos con mucha simpatía esa idea de, vamos a decir así, un BRICS de las florestas tropicales, que ya firmaron protocolo Brasil, Congo e Indonesia, que están ahí en aquella franja de nuestro planeta, pero seguro que se puede involucrar tanto los 8 países que tienen Amazonía, como otros países de África que tienen florestas tropicales, así como en Asia, no solo Indonesia, como Filipinas y otros países, Camboya, que tienen florestas tropicales, y de ahí construir un BRICS, digamos, de protección de las florestas tropicales de nuestro planeta. Cambio, camarada Jade, y haga las preguntas más sencillas porque solo tenemos 20 minutos. Yeah, thank you. And we have friends from Austria and Muchas gracias. Tenemos aquí amigos de Austria y también de Ecuador, así que me gustaría invitar a Víctor y también a Leo. Quizás Víctor, primero, por favor. Víctor, si quieres abrir tu cámara y tu micrófono para hacer tu pregunta. Yo voy a intervenir para presentar primeramente un saludo muy fraterno para Jay de Kishi, que las veo a los tiempos en este evento. Para mí es muy importante la intervención de Joao en el sentido de que coincide con las propuestas que desarrollamos en Ecuador desde hace mucho tiempo en el movimiento campesino e indígena y en las organizaciones sociales, en todo lo que se refiere a la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, la agroecología y así, ¿no? A mí me gustaría señalar que en el mes de junio, que se paralizó el país por el movimiento indígena durante 18 días y desembocó en varias mesas de diálogo con el gobierno para establecer propuestas alternativas, en esas intervenciones tuvieron mucha importancia algunos de los paradigmas que aquí ha señalado Joao. Y en esa medida, a mí me gustaría precisar que frente al gobierno neoliberal de Guillermo Lasso, se trata de implementar políticas democráticas que defiendan de alguna manera a los pequeños y medianos productores campesinos de lo que es la voracidad del libre mercado. Entonces, para señalar algunos aspectos más bien operativos, puesto que lo propositivo, programático o analítico ha sido ya desarrollado por Joao, a mí me gustaría señalar varios puntos respecto de esta propuesta que tenemos en Ecuador desde las organizaciones sociales campesinas e indígenas. Primeramente, para nosotros es importante la recuperación de una institucionalidad básica que garantice la soberanía alimentaria nacional, fundamentalmente a través de la creación de un ministerio de la soberanía alimentaria y que éste atienda toda la problemática de la propiedad de tierras, del riego parcelario, la innovación tecnológica, la comercialización. Es importante para nosotros el restablecimiento de los precios de sustentación de los principales alimentos de la canasta básica y un estricto control para garantizar su cumplimiento por parte de las empresas agroindustriales. Existe la obligación de las empresas
agroindustriales de comprar alimentos y materias primas nacionales antes de solicitar permisos de importación de productos similares. Estamos sufriendo en este momento la llegada de productos de otros países por parte de empresas transnacionales que abaratan los costos y lógicamente dificultan al productor nacional de la misma calidad de los productos alimenticios. Se debe dar un estricto control del mega contrabando de alimentos que ingresa por las fronteras. Y esto ocurre en varios países, poniendo en riesgo la producción nacional. Se necesita la producción de la protección nacional, sobre todo en lo que se refiere a los alimentos de la canasta básica. Y esto, sobre todo en el marco de la firma de tratados de libre comercio, porque si no, nos sometemos a una competencia internacional de abaratamiento de productos que destruye la producción nacional. Y lógicamente, aquí no se ha señalado la condonación de las deudas campesinas, en especial aquellas que se adquirieron para comprar tierras, para comprar maquinaria, con un alto costo y que con todo el problema de la pandemia no es posible para las familias campesinas endeudadas que se las pueda honrar esas deudas. Entre otros aspectos, para terminar, el control de precios de los productos industrializados como el aceite comestible y los lácteos, y sobre todo la reducción y congelamiento de los precios de los combustibles que son utilizados para el transporte tanto de alimentos como el movimiento de equipos y de personas en el campo. Esto encarece los productos en el mercado y lógicamente favorece a los intermediarios y no al productor. En esa medida, nosotros pensamos desde Ecuador que compartiendo esta solidaridad internacional con organizaciones que ya se han mencionado, de la Amazonía, de la Cordillera de los Andes e inclusive de otros continentes, establecer políticas de protección, diríamos, de las producciones nacionales en los diferentes países a fin de que se dé una cooperación entre las diferentes regiones y no caer en una competencia de la cual se benefician las grandes transnacionales. Esa sería, en síntesis, una iniciativa que tenemos en Ecuador y que la compartimos. Estamos peleando con un gobierno neoliberal tremendo que favorece a la banca, que prioriza el pago de la deuda externa al Fondo Monetario Internacional, que perdona todas las deudas y los intereses a los grandes empresarios por miles de millones de dólares, pero en cambio traumatiza a los pequeños deudores del seguro social y de la baja atención que se da en salud, en educación. Eso fundamentalmente. Un saludo y un abrazo a todos y todas. Hasta pronto. Leo, también, si quieres hablar. Muy buenas tardes. Un gran saludo a João Pedro y a los demás desde las tierras frías. Tiene 10 grados bajo cero aquí en Viena, Austria. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es el papel de la sociedad civil internacional, de los movimientos sociales, ambientales, de paz, que son tan importantes hoy en día, para poder coadyuvar esta transición de la que João Pedro estaba hablando? Porque la perspectiva, si somos optimistas, es una transición de un modelo con mucho bagaje histórico hacia otro modelo que nosotros deseamos. Y he dado cuenta que el capital, las transnacionales, son todos muy bien organizados en el G20, en Davos, en muchos otros ámbitos,
¿cuál podría ser la actividad que desde las trincheras de la sociedad civil internacional podríamos desarrollar en coadyuvar? Yo mismo soy, como sabes, desde los indicios, uno de los activistas del Foro Social Mundial, y tenemos ahora una discusión si seguimos haciendo eventos o si hacemos un proceso de movilización. En este sentido, sería bueno tener una orientación en este aspecto también. Muchas gracias. Entonces, João Pedro, ¿quieres responder? Bueno, estamos nos acercando del límite de tiempo acordado, hasta porque las personas se sienten muy cansadas por esa forma virtual. Y voy a comentar entonces en ese tiempo que tenemos los 3 temas abordados aquí por nuestros amigos. Y leí en el chat un comentario de un compañero chino, que creo que es Zengi. Bueno, primero saludar a Víctor. Gracias por el informe de lo que está pasando en Ecuador. Desde Brasil tenemos muchos amigos, sea personales, sea de movimientos campesinos. Hemos acompañado también la injusticia que el Poder Judicial, a mando de los Estados Unidos, está haciendo en Ecuador, tanto contra el ex vicepresidente de Morena, cuanto al activista mediático que es Ola, Vini Ola, un ciudadano sueco que está en prisión domiciliar ahí en Ecuador, cuyo crimen que cometió es que es amigo de Assange. Y por cuenta de eso, fue secuestrado, estuvo en la cárcel muchos meses, fue secuestrado su pasaporte. Y enfrenta ahí la voluntad de Estados Unidos, que la colonia de Ecuador aplica. Y estoy de acuerdo con tus reflexiones sobre el tema agrario, en el sentido de que hoy tenemos un problema gravísimo en todo el mundo y claro, nos afecta más en el sur global, que los precios de los alimentos ya no se basan en la teoría del valor. Para abusar, pero aquí estamos en un clima académico. La teoría del valor nos decía que el precio de las mercancías se basa en el tiempo de trabajo necesario para producir. El trabajo muerto anterior y el trabajo vivo al hacer aquella mercadería agrícola. Ahora no. Como Víctor nos dijo, los precios de los productos agrícolas son fijados a nivel mundial basados en especulación o en el monopolio de las transnacionales. Los granos son controlados por 5 empresas. ¿A alguien de ustedes se ocurre imaginar que las zafras de soya ya están vendidas en la bolsa de Chicago en los próximos 10 años? O sea, ni siquiera plantamos la próxima. Ahora estamos cultivando aquí en Brasil la zafra de soya. Pero ni siquiera de esa zafra estamos hablando de 10 zafras de soya que ya están vendidas con precio fijo, manipulado en la bolsa de Chicago, en la llamada bolsa de mercancías de futuro. O sea, ya los precios no se basan en el trabajo, se basan en el monopolio, en el caso, para ser más preciso, oligopolio de 5 empresas, Cargill, ADM, ¿no? Syngenta, COFCO, China, son 5, no más que eso, que controlan los precios de los granos.
soya, trigo. Hubo aquel clamor con la guerra de Ucrania, por ejemplo, que iba a faltar trigo. Las empresas transnacionales se aprovecharon de la guerra de Ucrania para alzar su ganancia en el trigo, en la cebada, que Ucrania y Rusia exportan para ellos. Bien, entonces estoy de acuerdo. No hay posibilidad de llegarnos a una política de soberanía alimentaria, lograr alimentos sanos para toda la población, sin juntar dos instrumentos fundamentales. De un lado, movimiento campesino organizado. Sin movimiento campesino organizado no hay posibilidad de presión política, de organización social. Y a la vez, complementariamente, un gobierno popular comprometido con la política de soberanía alimentaria. ¿No? Solo gobierno no resuelve. Les doy aquí el ejemplo porque acompaño hace 15 años, 20 años la situación de Venezuela desde que llegó Chávez. En Venezuela tenemos un gobierno popular, pero nos hace falta un movimiento campesino organizado. Entonces las políticas del gobierno no logran su efectividad porque el otro lado de la moneda, que es un movimiento campesino organizado, no hay. Chávez desapropió 3, 4 millones de hectáreas de latifundio. Y sin embargo, no hay gente suficiente para cultivarlos. ¿No? Bueno, entonces, los cambios necesitan de esa ecuación. Movimiento campesino organizado más gobierno popular organizado. Solo gobierno popular no resuelve. Solo movimiento campesino organizado, como nosotros nos consideramos aquí del MST, tampoco resuelve. ¿No? Segundo tema que Zeng puso ahí en el chat. El tema de la propiedad de la tierra. Ese es un tema fundamental que todavía está abierto incluso en las organizaciones campesinas y en la izquierda. Porque hay todavía mucha ilusión en el campesinato alrededor de la hegemonía ideológica burguesa de la propiedad privada. ¿Qué reflexión hacemos como MST? Primero, los bienes de la naturaleza que no son frutos del trabajo humano, por tanto no hay tiempo de trabajo invertido, como la tierra, las florestas, el agua, el sol, el viento. No se puede aceptar que esos bienes se vuelvan en mercancías. No pueden se volver mercancías de comprar y vender. Por eso el Estado tiene que regularizar su utilización para que tengan función social. Imagínense ahora, los capitalistas son tan torpes que frente a los cambios climáticos y al gas carbónico, quieren privatizar el oxígeno que sale ahí de las florestas, como esa foto bonita que tiene Jade. ¿Cómo quieren hacer eso? Con los famosos créditos de carbono, un papelito que registran, yo soy dueño del oxígeno de esa floresta. ¿Cómo así? El oxígeno quien hace son las plantas, la floresta. ¿Y por qué que hay propiedad privada de eso? No podemos admitir. Los europeos inventaron esa tontería de crédito de carbono. Nosotros somos contra. Eso sería privatizar o poner propiedad privada del oxígeno. Mira qué locura. O cuando una empresa española define un territorio aquí en Brasil y solo ella puede poner las placas solares, ¿qué está haciendo? Privatizando el sol. Solo yo puedo hacer energía eléctrica con el sol. Por eso somos contra las grandes placas de energía solar de grandes empresas. Pero somos a favor de la tecnología. Entonces, pequeños espacios cooperativos, comunitarios, que pueden democratizar la energía eléctrica sin costo, como es
las placas foto de solar. Entonces, mira, el tema aquí es no dejar mercantilizar los bienes de la naturaleza, pero a la vez, y ahí está el dilema, que creo es la preocupación del compañero Zeng, y ahí de China, que el campesinato quiere tener una seguridad jurídica, que nadie va a tomar su tierra, que él puede dejar su tierra para sus hijos. Y esa seguridad social es que nosotros tenemos que desarrollar en cada país, de acuerdo con nuestra idiosincrasia, con las leyes, algún tipo de documento que represente esa seguridad social, pero que no estimule la venta de la tierra o transformar la mercancía de la tierra. Porque incluso, por cómo estamos en una universidad, recorro a los clásicos. Marx nos decía en el tomo 3 del Capital, la tierra no tiene valor, por tanto no tiene precio. Pero cuando el capitalista impone la propiedad privada, la transforma en mercancía. ¿Y cuál va a ser el precio que esa tierra va a tener como mercancía? No es basada en trabajo humano, porque no es fruto de trabajo humano. Entonces, el precio de la tierra como mercancía está basado en la tasa de ganancia, o si quiere, en la renta de la tierra. Miren, entonces cuando alguien compra una tierra, en realidad él está haciendo un anticipo de una ganancia futura que él espera sacar de aquella naturaleza. Por último, el tema del camarada Leo Gabriel. Mucho gusto en verte, Leo. Estás muy parecido con nuestro compañero Salvador Allende. Mira, qué coincidencia histórica. Estás muy bien acompañado. Muy bien acompañado. Y los chilenos que acompañan aquí van a estar de acuerdo conmigo. Así que tú eres nuestro Salvador Allende de Austria. Ya tuve este sueño de verte como presidente de Austria, pero los austríacos todavía son muy conservadores. Muy conservadores, lastimadamente. Mire, Leo, yo creo que no hay secreto. Hay lecciones históricas. Nosotros sabemos, hay una crisis capitalista profunda en el mundo. El capitalismo ya no es solución para los problemas del mundo. Ya fue solución. En la Segunda Guerra Mundial para acá, él ayudó a muchos países a desarrollarse. Mismo en Europa, con el Plan Marshall de los gringos, ayudó a resolver problemas de la clase trabajadora. Claro, con la organización sindical y la lucha por los derechos sociales. Pero el capitalismo está en crisis. Y junto con la crisis del capitalismo, hay la decadencia del imperio de Estados Unidos, que incluso está cobrando vidas, porque todos sabemos, la guerra en Ucrania es solo una necesidad de los gringos vender armas, así como hicieron antes la guerra en Libia, la guerra en Afganistán, la guerra en Irak, la guerra en Siria. Perdieron todas las guerras, pero el objetivo no era imponerse como gobierno en ese país. El objetivo de ellos lograron, era vender armas, y lo hicieron. Y lo están haciendo en Ucrania. Luego van a hacer un acuerdo y retirarse después que millares de ucranianos pagaron con la vida. Y otros tuvieron que salir de allá. Todo eso es parte de la decadencia del imperio gringo. ¿Qué poner en el lugar? Tenemos ideas, tenemos plataformas. El mismo Foro Social Mundial siempre fue un espacio de reflexión. No nos falta ideas, incluso para combatir el cambio climático. Pero estamos convencidos de que esos cambios no vendrán de los gobiernos, no vendrán de Naciones Unidas, no vendrán del G20. Lo único espacio que puede engendrar cambio es la lucha social.
la lucha de movimientos de masas. Quizá Europa, Estados Unidos, ya se olvidaron hacer lucha de masas por todo el dominio ideológico que la burguesía hace sobre los pueblos. Pero en el sur global tenemos muchas energías para hacer una lucha pensando un futuro mejor. Entonces yo creo que la sociedad civil, las organizaciones que hay en la sociedad por lo general, podrían nos ayudar mucho, estimulando la lucha de masas, las manifestaciones en las calles y nos ayudando a formar militantes. Porque si solo pensamos en poner gente en la calle sin base programática e ideológica, tampoco vamos lejos. Y la forma de garantizar que tenemos ideas, programas, es la formación política. La formación política hacemos en espacios como ese, hacemos en escuelas de formación política. En Austria, el Partido Socialista tenía escuelas fantásticas de formación de los obreros. Ojalá retomen. ¿Ah? Ojalá países progresistas como China, Cuba, Venezuela, retomen escuelas internacionalistas para ofrecer cupos a los líderes populares. Nos hace falta ese internacionalismo proletario de China. Estamos ya cansados de ver en nuestras calles empresas chinas. Queremos ver ideas chinas, no empresas. Las empresas chinas repiten el capitalismo. No son solución. Entonces, hay un espacio enorme, una necesidad que todas las entidades sociales de la llamada sociedad civil, como se refirió a Leo, nos ayuden a formar cuadros, a elevar el nivel de conciencia de los militantes y de los líderes populares. Antes que esos líderes se ilusionen con espacios institucionales, que repito, solo por el espacio gubernamental no va a haber cambios. De nuevo, la ecuación de Víctor, que se reveló necesaria en Ecuador, pero es una ecuación universal. Pueblo organizado y gobierno popular. Sin esas dos, no habrá cambios. Bueno, hermanos y hermanas, tengo otros compromisos. Algunos de ustedes ya están tarde de la noche. Agradezco muchísimo el privilegio de estar aquí. Estoy muy feliz por rever a Leo, firme, fuerte, a Jade, que ya es brasileña. Ojalá pueda regresar a Brasil. Y a nuestra querida Lin King. Ojalá venga para acá. Un grande abrazo a todos y todas. Thank you very much. And, muchas gracias. Entonces, son las 11 de la noche en este momento en Beijing y tenemos más de 1.300 personas en la audiencia china. Muchísimas gracias de nuevo. Esperamos poder compartir todo nuestro equipo chino con ustedes, nuestro té chino también producido por nuestros campesinos y campesinas, y que tú puedas compartir con nosotros esos mates. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y nos vemos pronto en Brasil.